La niña pobre compartió su almuerzo con un desconocido. Años después, él llegó en limusina a su casa. El sol abrasador de mediodía caía sin piedad sobre las calles polvorientas de Kibera, uno de los barrios más humildes de Nairobi, Kenia. Las casas de chapa ondulada reflejaban el calor insoportable, creando ondas que distorsionaban el aire. El olor a comida callejera se mezclaba con el aroma de la tierra seca y el humo de las pequeñas fogatas donde las familias preparaban sus escasas comidas. Amara caminaba descalza por el estrecho sendero que serpenteaba entre las viviendas improvisadas. Tenía 12 años, pero sus ojos cafés reflejaban una madurez que no correspondía a su edad. Su vestido azul desteñido, remendado en varios lugares, ondeaba suavemente con la brisa cálida que ocasionalmente aliviaba el calor sofocante. En sus manos sostenía con cuidado un pequeño recipiente de plástico que contenía su almuerzo. Ugali con un poco de sukuma wiki, la col rizada que su madre había comprado con las últimas monedas que les quedaban. «Amara, no te tardes mucho», le había dicho su madre esa mañana mientras tosía con esa tos seca que últimamente no la abandonaba. «Necesito que vayas al mercado después de la escuela. El señor Omondi dice que nos puede fiar algunos tomates si le prometo pagarle la próxima semana». La escuela de Amara era en realidad un espacio comunitario bajo un gran árbol de acacia, donde la maestra Wanjiku enseñaba a leer y escribir a los niños del vecindario. No era mucho, pero para Amara cada lección era un tesoro. Soñaba con convertirse en doctora algún día, para poder curar a su madre y ayudar a todas las personas de su comunidad que sufrían por falta de atención médica. Mientras caminaba hacia su clase improvisada, Amara notó una figura encorvada junto a la pared de zinc de la tienda del señor Kamau. Era un hombre que nunca había visto antes en el vecindario. Vestía ropa que alguna vez fue elegante, pero ahora estaba arrugada y manchada de polvo. Su rostro, aunque demacrado por el hambre evidente, mostraba rasgos refinados. Tenía la piel oscura y brillante por el sudor, y sus ojos cerrados delataban un agotamiento profundo. El hombre temblaba ligeramente a pesar del calor, y Amara pudo ver que sus labios estaban agrietados, secos como la tierra del Sahel, en plena sequía. A su lado, una pequeña maleta de cuero gastado era lo único que parecía poseer. La niña se detuvo en seco. Su estómago gruñó, recordándole que ese pequeño recipiente de comida era todo lo que tendría hasta la noche, cuando su madre preparara la cena con lo poco que consiguiera del mercado. Pero algo en la apariencia del hombre le tocó el corazón. Había visto hambre antes. La veía todos los días en su propio vecindario, pero esta era diferente. Este hombre parecía estar al límite de sus fuerzas. Amara miró a su alrededor. Algunas personas pasaban apresuradas, evitando mirar al desconocido. Otros lo observaban con desconfianza, como si fuera una amenaza o simplemente otro problema más en un lugar donde los problemas abundaban. Nadie se detenía. Nadie ofrecía ayuda. La niña apretó su recipiente contra su pecho por un momento, sintiendo el conflicto interno que la desgarraba. Sabía que su madre trabajaba 12 horas al día lavando ropa ajena, fregando pisos en las casas de las familias acomodadas de Westlands. Todo para poder poner esa comida en sus manos. Sabía que pasar hambre significaría no poder concentrarse en sus lecciones, que la maestra Wanjiku notaría su debilidad y se preocuparía. Pero también sabía lo que su abuela le había enseñado antes de morir. Amara, mi niña, la verdadera riqueza no está en lo que guardas para ti, sino en lo que compartes cuando tú mismo tienes poco. Con determinación, Amara se acercó al hombre y se arrodilló a su lado. El extraño abrió lentamente los ojos, sobresaltado por la presencia de la niña. Sus ojos eran de un marrón profundo, casi negro, y en ellos Amara vio un mundo de dolor y desesperanza. «Señor»,
dijo Amara en suajili, su voz suave pero firme. Se ve muy mal. ¿Ha comido hoy? El hombre la miró fijamente, como si no pudiera creer que alguien le estuviera hablando con amabilidad. Negó débilmente con la cabeza. Hace 3 días, respondió con voz ronca, en un suajili perfecto pero con un acento que Amara no pudo ubicar. Su voz era educada, culta, tan incongruente con su apariencia actual que la niña se sorprendió. Sin decir otra palabra, Amara abrió su recipiente. El aroma del ugali recién hecho y la col salteada llenó el aire entre ellos. Dividió cuidadosamente la comida en 2 porciones lo más iguales posible, aunque secretamente le dio al hombre un poco más. Luego, sacó de su bolsillo una pequeña botella de agua de plástico que había rellenado esa mañana en el único grifo público del vecindario y se la ofreció. Aquí, dijo, extendiendo su mano con la mitad de su almuerzo. Coma, por favor, y beba agua. El sol de hoy está muy fuerte. El hombre la miró con una expresión que Amara nunca olvidaría. En sus ojos, las lágrimas comenzaron a formarse, corriendo lentamente por sus mejillas sucias. Tomó la comida con manos temblorosas y por un momento simplemente la sostuvo, como si no pudiera creer que alguien estuviera haciendo esto por él. Niña, dijo finalmente, su voz quebrándose, ¿por qué haces esto? Puedo ver que tú también, que no tienes mucho. Amara sonrió. Esa sonrisa radiante que iluminaba su rostro a pesar de las dificultades que enfrentaba cada día. Mi abuela decía que compartir es lo que nos hace humanos, respondió simplemente. Además, la comida sabe mejor cuando se comparte con alguien. Ambos comieron en silencio, sentados bajo el sol implacable. Amara masticaba lentamente, haciendo que cada bocado durara lo más posible, no solo por el hambre, sino porque quería que este momento de compañía durara. El hombre comió con una mezcla de hambre desesperada y gratitud contenida, limpiándose las lágrimas que seguían cayendo. ¿Cómo te llamas, pequeña ángel?, preguntó el hombre después de terminar, su voz ya un poco más fuerte después de comer. Amara Odiambo, respondió ella. Vivo aquí en Kibera con mi mamá. ¿Y usted, señor? ¿Cómo llegó aquí? El hombre suspiró profundamente, mirando hacia el horizonte donde los rascacielos del centro de Nairobi se elevaban como recordatorios de otro mundo, un mundo del que él había caído precipitadamente. Mi nombre es David Mwangi, dijo, y tengo una historia larga y dolorosa, pero lo que necesitas saber es que yo no siempre fui así. David hizo una pausa, juntando fuerzas para continuar. Hace 6 meses era alguien diferente. Tenía un negocio exitoso, una familia, una casa, pero tomé decisiones equivocadas. Confié en las personas equivocadas. Perdí todo en malas inversiones, engaños. Mi socio huyó con el dinero de la empresa. Los bancos se llevaron mi casa. Mi esposa, su voz se quebró. Mi esposa se fue con los niños. Me dijo que no podía soportar ver cómo habíamos caído. Amara escuchaba con atención, sus ojos grandes reflejando compasión más allá de su edad. He estado vagando durante semanas, buscando trabajo, tratando de reconstruir mi vida, pero cuando caes tan bajo, nadie quiere ayudarte a levantarte. Llegué a Nairobi hace 3 días, con la esperanza de encontrar a un viejo amigo que pudiera ayudarme, pero él se había mudado. Nadie sabía dónde. Gasté mis últimas monedas en el matatú que me trajo aquí y desde entonces, nada. ¿Y su familia? ¿No puede regresar con ellos?, preguntó Amara inocentemente. David negó con la cabeza, la amargura evidente en su expresión. Mi esposa dejó muy claro que no quiere saber nada de mí hasta que vuelva a ser alguien. Y mis hijos tienen 8 y 10 años. No los he visto en meses. Cada noche me pregunto si me recuerdan, si me extrañan, o si ella les ha dicho que su padre es un fracaso. El silencio cayó entre ellos, pesado y doloroso. Luego,
Amara puso su pequeña mano sobre la mano callosa del hombre. Señor David, mi papá se fue cuando yo era muy pequeña. Mi mamá siempre me dice que la vida nos pone pruebas, pero que las pruebas no definen quiénes somos. Lo que nos define es cómo respondemos a ellas. David miró a esta niña extraordinaria, vestida con ropa remendada, descalza, que acababa de compartir su única comida con él, y sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Amara, dijo, tomando su mano pequeña entre las suyas, no tengo dinero para pagarte. No tengo nada que ofrecerte ahora, pero te prometo por la memoria de mi propia madre, que si algún día tengo la oportunidad, si algún día las cosas mejoran para mí, vendré a buscarte y te devolveré esta bondad 1000 veces. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí hoy. Amara sonrió. No necesito que me devuelva nada, señor David. Solo cuídese, y cuando vea a sus hijos otra vez, abrácelos muy fuerte. Los niños siempre perdonan a sus padres cuando ven que realmente están tratando de hacer las cosas bien. En ese momento, la voz de la maestra Wanjiku resonó desde el árbol de acacia. ¡Amara! ¡Es hora de la clase! La niña se puso de pie rápidamente, sacudiendo el polvo de su vestido. Tengo que irme, señor David. ¿Estará bien? David asintió, poniéndose de pie con esfuerzo, pero con una nueva determinación en sus ojos. Estaré bien, Amara. Gracias a ti, tendré fuerzas para seguir intentándolo. Voy a ir a la oficina de construcción cerca del mercado de Toy. Escuché que están contratando trabajadores. No es mucho, pero es un comienzo. ¡Buena suerte!, gritó Amara mientras corría hacia su clase, volteando una vez más para despedirse con la mano. David la observó alejarse, esa pequeña figura corriendo descalza por las calles polvorientas, y sintió que algo cambiaba dentro de él. Esta niña, que tenía todas las razones del mundo para guardar celosamente su comida, había elegido la generosidad. Si ella podía ser fuerte en medio de tal pobreza, entonces él no tenía excusa para rendirse. Ese día, Amara llegó a su clase con el estómago rugiendo de hambre, pero su corazón estaba lleno. La maestra Wanjiku notó que la niña estaba más distraída que de costumbre y le preguntó si se sentía bien. Amara simplemente sonrió y le dijo que estaba pensando en las matemáticas. Esa tarde, cuando Amara regresó a casa, encontró a su madre, Grace, sentada en la única silla que tenían, con la cabeza entre las manos. La pequeña choza de una sola habitación que llamaban hogar estaba oscura y caliente. Las paredes de cartón y láminas de zinc apenas contenían el calor del día. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Amara, dejando su bolsa escolar en el suelo de tierra apisonada. Grace levantó la mirada. Tenía los ojos rojos de llorar. A sus 40 años se veía mucho mayor, consumida por el trabajo duro y la preocupación constante. «Amara, mi niña», dijo, su voz temblando. «Hoy la señora Kimani, para quien trabajo, me dijo que ya no necesitará mis servicios. Su hija se muda a vivir con ella y ella misma se encargará de la limpieza. Eso significa que he perdido mi trabajo principal. No sé cómo vamos a pagar el alquiler de este mes. El señor Olu ya nos está amenazando con echarnos». Amara sintió que su corazón se encogía, pero se acercó a su madre y la abrazó fuertemente. «Encontrarás otro trabajo, mamá. Eres la mejor trabajadora que conozco. Alguien te necesitará». Grace abrazó a su hija, aspirando el olor de su cabello, ese consuelo simple de tener a su pequeña cerca. «No sé qué haría sin ti, Amara. Eres mi fuerza. A veces me pregunto cómo una niña tan pequeña puede ser tan sabia, tan fuerte». «Lo aprendí de ti, mamá», dijo Amara, separándose y mirando a su madre a los ojos. «Y de la abuela. Ella siempre decía que los problemas son como las nubes. Parecen grandes y oscuras, pero eventualmente pasan y sale el sol».
Esa noche, madre e hija comieron un pedazo de pan compartido y tomaron té con poca azúcar. Amara no le contó a su madre sobre compartir su almuerzo, sabiendo que Grace se habría preocupado de que su hija pasara hambre. Mientras se acostaban en el colchón delgado que compartían, Amara miró por la pequeña ventana de su choza hacia el cielo nocturno de Nairobi. Las estrellas brillaban intensamente, sin la contaminación lumínica que afectaba a otras partes de la ciudad. Amara pensó en el señor David, preguntándose si habría encontrado trabajo, si tendría un lugar donde dormir esa noche. Cerró los ojos y rezó, como su abuela le había enseñado, pidiendo que tanto él como su madre encontraran un camino hacia días mejores. En algún lugar de la ciudad, en un albergue para indigentes en River Road, David Mwangi yacía en un catre estrecho, mirando el techo manchado, pero por primera vez en meses no estaba consumido por la desesperación. En su mente veía el rostro sonriente de Amara, sus ojos llenos de bondad pura. «Te lo prometo, niña», susurró en la oscuridad. «Algún día te encontraré, y cuando lo haga, me aseguraré de que nunca más tengas que pasar hambre». Con ese pensamiento, y con la fuerza renovada que le había dado ese simple acto de bondad, David se durmió con determinación en su corazón. Mañana iría a esa construcción. Trabajaría más duro que nadie, y poco a poco, paso a paso, reconstruiría su vida. Porque si una niña de 12 años podía compartir su única comida con un extraño, entonces él no tenía derecho a rendirse. 5 años habían pasado desde aquel día abrasador en Kibera. Los años habían traído cambios, tanto buenos como desgarradores, a la vida de Amara Odhiambo. La joven de 17 años caminaba por las calles de Kibera, ahora más familiar que nunca, con cada esquina, cada rostro, cada historia de lucha que vivía en el vecindario. Su vestido azul de la infancia había sido reemplazado por uno verde, también remendado, pero mantenido con el cuidado meticuloso que su madre le había enseñado. Sus pies, que una vez corrían descalzos, ahora llevaban sandalias de goma que había comprado de segunda mano en el mercado de Toi, sus primeras sandalias en años. Pero los ojos de Amara, aunque todavía brillaban con determinación, ahora también llevaban el peso de la pérdida. Era una tarde de sábado, y Amara regresaba del cementerio Langata, donde acababa de visitar la tumba de su madre. Grace Odhiambo había fallecido 2 años atrás. La tos que Amara recordaba desde niña finalmente reveló ser tuberculosis en etapa avanzada. Para cuando consiguieron llevarla a una clínica gratuita, era demasiado tarde. Los medicamentos eran caros. El tratamiento requería tiempo que Grace no podía tomarse sin perder sus trabajos de limpieza. Amara recordaba vívidamente los últimos días de su madre. Grace, reducida a piel y huesos, yaciendo en el colchón que compartían, luchando por cada respiración. «Mi niña hermosa», le había susurrado Grace la última noche, acariciando el rostro de Amara con dedos temblorosos. «Prométeme, prométeme que seguirás estudiando, que no dejarás que esta vida te derrote. Eres especial, Amara, destinada a hacer grandes cosas». «Mamá, no hables así», había llorado Amara sosteniendo la mano de su madre. «Vas a mejorar, tienes que mejorar». Pero Grace negó débilmente con la cabeza. «Escúchame, la señora Wangari, nuestra vecina, ha aceptado que vivas con ella. Es una buena mujer. Ayúdala como puedas. Y nunca, nunca pierdas esa bondad que te hace especial. El mundo necesita más personas como tú». Grace murió esa noche, con Amara sosteniendo su mano, cantándole suavemente las canciones de cuna que su madre solía cantarle cuando era pequeña. Tenía 15 años, y de repente estaba completamente sola en el mundo. La señora Wangari había cumplido su promesa, acogiendo a Amara en su pequeña casa donde vivía con sus 3 hijos. No era fácil, una boca más que alimentar cuando ya apenas alcanzaba para todos. Pero Wangari era una mujer de buen corazón,
que había conocido a Grace durante años y no podía dejar que la hija de su amiga quedara en la calle. Amara trabajaba incansablemente para no ser una carga. Durante el día asistía a la escuela secundaria Ololua, a la que había logrado entrar gracias a una beca para estudiantes de bajos recursos. Por las tardes y los fines de semana trabajaba en el mercado de Toi, ayudando a la señora Neri en su puesto de verduras, empacando compras, cargando sacos, haciendo todo lo necesario para ganar unas pocas monedas. Cada chelín que ganaba lo dividía, una parte para la señora Wangari como contribución a los gastos del hogar, otra parte guardada celosamente para sus materiales escolares y uniformes, y una pequeña porción que, fiel a la enseñanza de su madre y abuela, usaba para ayudar a otros en el vecindario cuando podía. Ese sábado en particular, mientras Amara caminaba de regreso del cementerio, sus pensamientos estaban en el futuro inmediato. En 2 semanas tendría que presentar su examen nacional de secundaria, el KCSE. Este examen determinaría si podría continuar sus estudios universitarios, si su sueño de convertirse en doctora algún día podría hacerse realidad. Pero había un problema grande. La tarifa del examen era de 2.500 chelines, una suma que para las familias de clase media era manejable, pero para Amara podría ser la luna. Había estado ahorrando durante meses, pero solo había conseguido reunir 1.800 chelines. Le faltaban 700 y el plazo para pagar era la próxima semana. Tal vez pueda pedirle trabajo extra al señor Omondi, pensó Amara mientras caminaba. O quizás la señora Njeri necesite ayuda adicional este fin de semana. Estaba tan perdida en sus pensamientos que casi chocó con un grupo de niños que corrían por el sendero estrecho, riendo y jugando al fútbol con una pelota hecha de bolsas plásticas atadas. Uno de los niños tropezó y cayó, raspándose la rodilla. Inmediatamente comenzó a llorar. Amara se arrodilló junto al pequeño, que tendría unos 6 años. «Oye, campeón, déjame ver», dijo suavemente, examinando la rodilla raspada. «No es tan grave. Espera aquí». Corrió a la tienda del señor Kamau, que seguía en el mismo lugar después de todos estos años, y compró un pequeño paquete de vendajes adhesivas con algunas de sus preciosas monedas. Regresó y limpió cuidadosamente la herida del niño con agua limpia de su botella. Luego aplicó el vendaje. «Listo», dijo sonriendo. «Ya estás como nuevo, pero ten más cuidado, ¿sí?». El niño dejó de llorar y le sonrió ampliamente. «Gracias, hermana Amara», dijo, antes de correr de vuelta con sus amigos. Amara miró las monedas restantes en su mano, ahora más ligeras que antes. Suspiró. «Bueno, ahora me faltan 720 chelines», pensó, pero no se arrepintió. Su madre no se habría arrepentido. Su abuela no se habría arrepentido. Cuando llegó a casa de la señora Wangari, encontró a la mujer sentada afuera, pelando papas para la cena. Wangari era una mujer robusta de 50 años, con un rostro marcado por el sol y el trabajo duro, pero sus ojos eran cálidos y su sonrisa, aunque rara, era genuina. «Amara, llegas justo a tiempo», dijo Wangari. «Ayúdame con estas papas. Y luego necesito que vayas a buscar agua antes de que oscurezca. La fila en el grifo está más corta a esta hora». «Por supuesto, Mama Wangari», respondió Amara usando el título respetuoso de Mama que se daba a las mujeres mayores. Mientras pelaban las papas juntas, Wangari observaba a Amara de reojo. «¿Tienes algo en la mente, niña? Puedo verlo. ¿Es por tu madre? ¿Fuiste al cementerio hoy?» Amara asintió. «Sí, fui. Y también estoy preocupada por la tarifa del examen, Mama Wangari. No tengo suficiente dinero aún». Wangari dejó de pelar y miró a Amara con una expresión de preocupación mezclada con frustración hacia su propia impotencia. «Niña, si tuviera ese dinero, te lo daría sin pensarlo. Tu madre era mi amiga y tú eres como una hija para mí. Pero ya sabes cómo están las cosas. Los trabajos de limpieza no me dan lo suficiente ni para mis propios hijos.
El de David va a empezar la escuela primaria pronto y necesito comprarle un uniforme. Lo sé, mamá Wangari, dijo Amara rápidamente. Y no esperaba que usted ya ha hecho mucho por mí. Encontraré la manera. Siempre la encuentro. Esa noche, después de traer agua, ayudar a preparar la cena y limpiar, Amara se sentó bajo la única bombilla débil de la casa, estudiando sus libros de texto gastados. Los otros niños ya dormían, y Wangari había salido a una reunión comunitaria en el vecindario. Amara estaba revisando sus notas de biología cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Se levantó, cautelosa, y la abrió para encontrar al señor Omondi, el tendero de la esquina. «Señor Omondi, buenas noches», dijo Amara sorprendida. El anciano, que tenía más de 60 años y cuya espalda estaba permanentemente encorvada por décadas de cargar cajas, le sonrió amablemente. «Amara, mi niña, escuché que necesitas dinero para tu examen. Mi esposa me contó». Ella habló con la señora Wangari. El corazón de Amara se hundió de vergüenza. Odiaba que la gente supiera de sus dificultades, aunque en Kibera, donde todos conocían a todos, los secretos eran imposibles. «Yo voy a conseguirlo, señor Omondi. No se preocupe». El anciano extendió su mano arrugada, en la cual había varios billetes doblados. «Aquí hay 300 chelines. Es todo lo que puedo darte ahora. Sé que no es mucho, pero...» «Señor Omondi, no puedo aceptar esto», dijo Amara, sus ojos llenándose de lágrimas. «Usted ya nos fía tanto cuando no podemos pagar. No es justo». «Niña», dijo Omondi con firmeza pero con amabilidad, «tu madre me compró aquí durante años. Siempre fue honesta. Siempre pagó lo que debía cuando podía. Y tú eres una buena muchacha. Estudias duro, ayudas a todos. Si no invertimos en jóvenes como tú, ¿qué futuro tiene este lugar? Toma el dinero, y cuando seas doctora algún día, ven y cura mis rodillas viejas gratis. Ese será tu pago». Amara tomó el dinero con manos temblorosas, incapaz de contener las lágrimas. «Gracias, señor Omondi. Gracias. Se lo prometo. Cuando sea doctora, usted será mi primer paciente». El anciano le dio una palmadita en la cabeza y se fue, cojeando ligeramente, de regreso a su tienda. Y Mara cerró la puerta y contó el dinero cuidadosamente. Ahora tenía 2100 chelines. Solo le faltaban 400 más. Estaba tan cerca. Los días siguientes fueron una vorágine de trabajo y estudio. Amara convenció a la señora Angeri de dejarla trabajar horas extras en el mercado. Llegaba a las 5 de la mañana para ayudar a preparar el puesto y se quedaba hasta las 8 de la noche limpiando y organizando para el día siguiente. Sus manos estaban ampolladas de cargar cajas, su espalda dolía constantemente y sus ojos ardían de cansancio, pero cada chelín que ganaba la acercaba más a su meta. Una semana antes del plazo de pago, Amara contó su dinero. 2350 chelines. Le faltaban 150. Tan cerca, pero tan lejos todavía. Esa noche, mientras estudiaba bajo la luz tenue, sintió la desesperación apretando su pecho. «¿Y si no lo logro?», pensó. «¿Y si después de todo este trabajo, todo este esfuerzo, no puedo presentar el examen?». Pensó en su madre, en su último deseo de que continuara estudiando. Pensó en su abuela, en sus historias sobre nunca rendirse, y pensó, curiosamente, en aquel hombre al que había conocido hacía 5 años, el señor David. Se preguntó qué habría sido de él, si habría logrado reconstruir su vida, si habría encontrado a sus hijos. Nunca lo volvió a ver después de aquel día, pero recordaba su promesa. «Te devolveré esta bondad 1000 veces». Amara sonrió tristemente. No fue más que un momento de conexión humana, pensó. Él probablemente me olvidó hace mucho tiempo, y está bien. No hice lo que hice esperando algo a cambio. Al día siguiente, que era viernes y el último día antes del fin de semana, previo al plazo de pago, Amara estaba en el mercado ayudando a la señora Angeri
cuando notó a una mujer mayor que luchaba por cargar 2 grandes sacos de papas hasta el matatú que la llevaría a casa. La mujer se veía agotada, y el calor del mediodía era sofocante. Nadie se detenía a ayudarla. Todos estaban demasiado ocupados con sus propios asuntos. Amara miró los sacos, miró a la mujer, y luego miró su reloj. Si se detenía a ayudar, perdería al menos 20 minutos, tiempo que podría usar para ganar un poco más de dinero cargando compras de otros clientes. Pero entonces escuchó la voz de su abuela en su mente. La bondad no se suspende porque estés en necesidad. Especialmente no se suspende entonces. Señora, déjeme ayudarle, dijo Amara acercándose. La mujer mayor la miró con alivio evidente. ¿De verdad, niña? Oh, que Dios te bendiga. Estos sacos son muy pesados y mis brazos ya no son lo que eran. Juntas cargaron los sacos hasta el matatú. La mujer le dio a Amara 50 chelines como agradecimiento, a pesar de las protestas de la joven. «Tómalo», insistió la mujer. «La gente buena como tú es rara en estos tiempos. Tu madre debe estar muy orgullosa». Amara no tuvo corazón para decirle que su madre había muerto. Simplemente sonrió, agradeció y guardó los chelines. Ahora tenía 2.400. Le faltaban solo 100 chelines. Un día más de trabajo duro, pensó, y lo lograría. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Esa noche, al regresar a casa, Amara encontró a la señora Wangari en pánico. Su hijo menor, el pequeño James de 6 años, tenía fiebre alta y estaba vomitando. Necesitaban llevarlo urgentemente a la clínica, pero Wangari no tenía dinero para el transporte y el tratamiento. Amara no lo pensó 2 veces. Sacó 150 chelines de su fondo para el examen y se los dio a Wangari. «Llévalo ahora, mamá. Los niños pequeños pueden empeorar muy rápido». Wangari la miró con los ojos llenos de lágrimas y gratitud. Tomó el dinero y corrió con James en brazos hacia la clínica comunitaria. Amara se sentó sola en la casa, mirando el dinero restante en su mano. 2. Los 150 chelines. Le faltaban 250 ahora. Y el plazo era el lunes. Ya no había tiempo. Por primera vez en años, Amara permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Lloró por su madre, por su vida difícil, por estar tan cerca de su meta solo para verla escapar de sus dedos. Lloró de frustración, de cansancio, de la injusticia de que trabajar tan duro a veces no era suficiente. Pero incluso mientras lloraba, sabía que no se arrepentía de haber ayudado al pequeño James, porque eso era lo que su familia le había enseñado. Eso era lo que definía quién era ella. Cuando la señora Wangari regresó horas después con James, que ahora dormía tranquilamente después de recibir tratamiento, encontró a Amara dormida sobre sus libros, las lágrimas secas en sus mejillas. Wangari cubrió a la joven con una manta delgada y susurró en la oscuridad. «Grace, mi amiga, tu hija es un ángel. No sé cómo, pero voy a encontrar la manera de ayudarla. Te lo prometo». Pero la señora Wangari, tan buena como era su intención, tampoco tenía 250 chelines para dar. El lunes llegó demasiado rápido. Amara fue a la escuela con su dinero incompleto, con un plan desesperado de rogarle al director que le permitiera pagar el resto después, aunque sabía que la política era clara: sin el pago completo no había examen. Mientras caminaba por las calles de Kibera esa última mañana, sus pies descalzos tocando la tierra familiar, Amara hizo las paces con la posibilidad de que su sueño tendría que esperar otro año. Tendría que trabajar tiempo completo, ahorrar e intentarlo de nuevo. No era el fin del mundo, se dijo a sí misma, solo un contratiempo. Pero en su corazón sabía que cada año de retraso hacía menos probable que pudiera escapar del ciclo de pobreza que había atrapado a generaciones de su familia. Mientras se acercaba a la escuela, Amara levantó la vista al cielo azul brillante de la mañana. «Mamá, abuela», susurró, «hice mi mejor esfuerzo. Espero que estén orgullosas de mí, aunque no lo haya logrado esta vez».
No tenía idea de que ese mismo día su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Era poco después de las 10 de la mañana cuando una limusina negra brillante giró en la esquina de la calle Polvorient donde Amara había pasado toda su vida. El vehículo parecía completamente fuera de lugar en Kibera, como si una criatura de otro planeta hubiera aterrizado repentinamente en medio del vecindario. Los niños que jugaban en la calle se detuvieron, boquiabiertos. Las mujeres que lavaban ropa o preparaban comida fuera de sus casas se levantaron, entornando los ojos contra el sol para ver mejor. Los hombres que estaban sentados bajo la sombra, jugando bao y bebiendo té, se pusieron de pie, murmurando entre ellos con una mezcla de curiosidad y sospecha. Las limusinas simplemente no venían a Kibera. No había razón para que lo hicieran. Cuando los políticos querían aparecer ante las cámaras, conectando con el pueblo, venían en sus Land Cruisers, tomaban algunas fotos y se iban rápidamente. Pero una limusina así, elegante, lujosa, con las ventanas tintadas, eso era inédito. El vehículo avanzaba lentamente, navegando con dificultad por las calles estrechas que nunca fueron diseñadas para automóviles de tal tamaño. Finalmente, se detuvo frente a la pequeña casa de la señora Wangari. Amara estaba en ese momento dentro de la casa, preparándose mentalmente para ir a la escuela y enfrentar la decepción que le esperaba. Había contado su dinero por 10ª vez esa mañana, con la esperanza irracional de que de alguna manera los números hubieran cambiado. Pero seguía siendo el mismo, 2.250 chelines. «Amara», gritó la señora Wangari desde afuera, su voz teñida de alarma y confusión. «Amara, sal aquí. Hay una limusina afuera de nuestra casa». Amara salió, parpadeando bajo el sol brillante. Y efectivamente allí estaba. Una limusina negra impecable, tan incongruente en su entorno que por un momento Amara pensó que debía estar soñando. Una pequeña multitud ya se había formado alrededor del vehículo, manteniendo una distancia respetuosa, pero mirando con intensa curiosidad. Los rumores ya comenzaban a circular. ¿Es el presidente? Tal vez es un político importante. O un pastor de esos que tienen iglesias grandes. La puerta del conductor se abrió y salió un hombre vestido con un traje impecable. Era alto, de piel oscura y llevaba guantes blancos. Rodeó el vehículo con pasos medidos y abrió la puerta trasera. De la limusina emergió un hombre que hizo que Amara ahogara un grito. Era alto, bien vestido con un traje gris de corte perfecto que probablemente costaba más que todo lo que Amara había poseído en su vida. Usaba gafas de sol caras, y su postura era la de alguien acostumbrado a la confianza y el éxito. Pero cuando se quitó las gafas de sol, Amara vio sus ojos, esos ojos marrones profundos que había visto una vez, años atrás, llenos de desesperación y lágrimas. «Señor David», susurró, su voz apenas audible. El hombre sonrió, una sonrisa amplia y genuina, que iluminó todo su rostro. Parecía años más joven que el hombre demacrado que Amara había conocido, aunque las canas en sus sienes revelaban el paso del tiempo. «Hola, Amara», dijo David Mwangi, su voz quebrada por la emoción. «Te dije que volvería». La multitud murmuraba, confundida. ¿Cómo es que este hombre claramente rico conocía a Amara, la huérfana pobre que vivía con la señora Wangari? Amara no podía moverse. Estaba paralizada por el shock, su mente luchando por conectar al hombre próspero frente a ella con el extraño hambriento que había conocido 5 años atrás. «Yo no entiendo», tartamudeó finalmente. ¿Cómo me encontró?» David se acercó lentamente, consciente de que había docenas de ojos observando cada movimiento. Se detuvo a un par de metros de Amara, manteniendo una distancia respetuosa. «Te he estado buscando durante meses», dijo. «Sabía tu nombre, sabía que vivías en Kibera, pero este lugar es grande y han pasado años. Contraté a investigadores privados. Hablaron con cientos de personas, mostraron tu descripción,
Preguntaron por una niña llamada Amara que asistía a clases bajo un árbol de acacia. Finalmente, hace 2 días, alguien te reconoció por la descripción. Me dijeron dónde podía encontrarte. La señora Wangari se había acercado a Amara, poniéndose protectoramente a su lado. Miraba a David con sospecha mezclada con asombro. «¿Quién es este hombre, Amara?», preguntó. «¿Lo conoces?». Amara asintió lentamente. «Sí, Mama Wangari. Hace 5 años, compartí mi almuerzo con él. Estaba en necesidad. Yo era solo una niña, y él estaba pasando por tiempos difíciles». David asintió, y por un momento, ese barniz de éxito se agrietó, revelando al hombre vulnerable que había sido. «Tiempos difíciles es quedarse corto», dijo, ahora dirigiéndose no solo a Amara, sino a la multitud que los rodeaba. «Hace 5 años yo había perdido todo, mi negocio, mi familia, mi dignidad. Estaba en las calles, hambriento, desesperado. Había vagado durante semanas sin comer adecuadamente. Estaba listo para rendirme, para simplemente desaparecer». Hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Y entonces apareció esta niña. Una niña que claramente tenía poco, que probablemente necesitaba esa comida tanto como yo. Pero ella me vio mi humanidad cuando nadie más lo hizo y compartió su almuerzo conmigo. Me dio agua, y más que eso, me dio algo que había perdido: esperanza. La multitud escuchaba en silencio, completamente absorta. La señora Wangari miraba a Amara con una mezcla de asombro y orgullo. Varios de los vecinos más antiguos asentían con la cabeza, recordando a la pequeña Amara, siempre lista para ayudar a pesar de su propia pobreza. «Esa tarde», continuó David, «después de que Amara me dejara, fui a esa construcción que mencioné. Conseguí trabajo como obrero. Era un trabajo duro, humillante para alguien que una vez había sido dueño de su propia empresa, pero lo hice. Trabajé más duro que nunca en mi vida, porque cada vez que quería rendirme, pensaba en esa niña que había compartido su comida conmigo. Se acercó un poco más a Amara, su voz ahora más íntima, pero aún audible para todos. Poco a poco, ahorré dinero. Conocí a un contratista que vio mi ética de trabajo y me dio una oportunidad. Me enseñó el negocio de la construcción. Después de 1 año, él me hizo capataz. En 2 años éramos socios. Él era mayor y estaba listo para retirarse, así que me vendió su parte de la empresa. Tomé todo lo que había aprendido de mi fracaso anterior y lo apliqué. Fui cuidadoso, honesto, trabajé con las personas correctas. David sacó un pañuelo de su bolsillo y se limpió los ojos. Y ahora, 5 años después, soy dueño de Mwangi Construction, una de las empresas de construcción de más rápido crecimiento en Nairobi. Tenemos contratos con el gobierno, con empresas privadas. Estamos construyendo escuelas, hospitales, viviendas. Recuperé a mi familia, mis hijos están de vuelta conmigo. Mi esposa... Bueno, nos divorciamos, pero tenemos una relación cordial por el bien de los niños. Hizo una pausa, mirando directamente a Amara. Y cada día de estos 5 años he pensado en ti, en la promesa que te hice. Busqué otras maneras de devolver la bondad al mundo mientras te buscaba. Mi empresa contrata específicamente a personas que han caído en tiempos difíciles, dándoles segundas oportunidades. Hemos establecido un fondo de becas para niños de barrios marginales. Pero nada de eso se sentía completo sin encontrarte, sin cumplir mi promesa personal contigo. La multitud estaba ahora completamente silenciosa, muchos con lágrimas en los ojos. Esta era una historia que resonaba profundamente en un lugar donde todos conocían la lucha, donde todos habían necesitado ayuda en algún momento. Amara finalmente encontró su voz, aunque temblaba. «Señor David, yo no hice eso esperando algo a cambio. Solo vi a alguien que necesitaba ayuda. Eso es todo».
Lo sé, dijo David suavemente. Y eso es exactamente lo que hace que tu acción sea tan extraordinaria. Pero déjame decirte algo, Amara. He hecho mi investigación. Sé que tu madre falleció hace 2 años. Sé que has estado viviendo con la buena señora Wangari aquí. Sé que trabajas en el mercado para ayudar con los gastos. Sé que eres una de las mejores estudiantes de tu escuela a pesar de todas las dificultades. Y sé... Hizo una pausa significativa. Sé que necesitas 250 chelines más para poder pagar tu tarifa de examen del KCSE y que el plazo es hoy. Amara jadeó. ¿Cómo sabía eso? Los investigadores debían haber sido muy minuciosos. David sonrió y chasqueó los dedos. Su chofer inmediatamente abrió el maletero de la limusina y sacó un maletín de cuero. Amara Odhiambo, dijo David formalmente, tomando el maletín de manos de su chofer. Hace 5 años te prometí que si algún día tenía la oportunidad, te devolvería tu bondad 1000 veces. Hoy vengo a cumplir esa promesa. Abrió el maletín y Amara vio que estaba lleno de dinero en efectivo, más dinero del que había visto en toda su vida. Primero, dijo David, sacando un sobre, aquí están 100,000 chelines. Esto cubrirá no solo tu tarifa de examen, sino también todos tus gastos escolares por el resto del año, uniformes nuevos, libros, todo lo que necesites. También hay suficiente para que la señora Wangari no tenga que preocuparse por los gastos mientras te preparas para tus exámenes. La señora Wangari ahogó un grito, y Amara sintió que sus rodillas se debilitaban. 100,000 chelines. Era una fortuna. Pero eso no es todo, continuó David. He establecido un fondo educativo a tu nombre. Cuando termines la secundaria, y sé que lo harás con excelencia, este fondo cubrirá tu educación universitaria completa. Cualquier universidad que elijas, cualquier carrera que desees, será pagada. Quieres ser doctora, ¿verdad? Así será. Amara no podía hablar. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. La multitud estaba en completo silencio. Algunos llorando también, todos testigos de este momento extraordinario. Además, dijo David, sacando otro sobre, aquí hay 500,000 chelines para que construyas una casa para ti y la señora Wangari. No una choza, sino una casa real, con paredes de cemento, un techo sólido, electricidad y agua corriente. Mi empresa supervisará la construcción personalmente, sin costo adicional. La señora Wangari se dejó caer de rodillas, sollozando, incapaz de comprender tal generosidad. Varios vecinos corrieron a ayudarla a levantarse. Y finalmente, dijo David sacando un último documento, he establecido un fondo comunitario de 2 millones de chelines para este vecindario. Será administrado por un comité que incluya a residentes de larga data como la señora Wangari, el señor Omondi y otros líderes comunitarios. Este fondo ayudará a otros niños a pagar sus tarifas escolares, cubrirá emergencias médicas y apoyará pequeños negocios locales. La multitud estalló en vítores y aplausos. Algunos gritaban, «¡Alabado sea Dios!», otros simplemente lloraban de alegría. David se arrodilló frente a Amara, poniéndose a su altura como ella había hecho con él 5 años atrás. Amara, ese día que compartiste tu almuerzo conmigo, me salvaste la vida. No solo físicamente, aunque estaba cerca del colapso, sino espiritualmente. Me recordaste que la bondad existe, que la humanidad existe, incluso en los momentos más oscuros. Me diste una razón para seguir luchando. Todo lo que he logrado desde entonces se lo debo a ti. Amara finalmente encontró su voz, aunque era apenas un susurro. Señor David, yo no sé qué decir. Esto es demasiado. No es demasiado, dijo David firmemente. Es apenas un comienzo de devolverte lo que me diste. Y hay una cosa más que quiero ofrecerte, pero solo si tú quieres. Se puso de pie y miró directamente a los ojos de Amara. Cuando termines la universidad y te conviertas en doctora,
Me gustaría que consideraras trabajar para mi fundación. Estamos planeando construir una clínica aquí en Kibera y necesitaremos doctores dedicados que entiendan a la comunidad. No tienes que decidir ahora, pero piénsalo. Creo que harías un bien increíble. Amara finalmente se permitió sonreír. Esa sonrisa radiante que había consolado a su madre en tiempos difíciles, que había dado esperanza a David hacía 5 años. Señor David, sería un honor. Cuando sea doctora, mi primer objetivo siempre fue regresar aquí, ayudar a mi comunidad. Trabajar con su fundación sería perfecto. David la abrazó entonces y Amara se permitió llorar completamente. Años de lucha, de pérdida, de cansancio, todo saliendo en ese momento. Pero estas no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de esperanza, de gratitud. La multitud los rodeaba ahora, celebrando, preguntando detalles, felicitando a Amara. El señor Omondi había llegado de su tienda secándose las lágrimas con su delantal. «¿Ves, niña?», le dijo a Amara. «Te dije que cuando fueras doctora sería tu primer paciente. Y ahora realmente lo serás». La señora Wangari abrazó a Amara fuertemente. «Tu madre», susurró en su oído, «tu madre estaría tan orgullosa, y tu abuela también. Esto es por su bondad, por su enseñanza viviendo a través de ti». Amara asintió, incapaz de hablar, pensando en su madre y su abuela, deseando que pudieran estar allí para ver este momento. David finalmente logró calmar a la multitud lo suficiente para hablar de nuevo. «Hay una cosa más», dijo. «Amara, ¿me permitirías llevarte a tu escuela ahora mismo? Para que podamos pagar tu tarifa de examen juntos. Me gustaría conocer a tus maestros, ver tu escuela». Amara asintió entusiasmada. «Sí, por supuesto, pero señor David, la escuela está lejos para caminar, pero no necesitamos la limusina. Podemos tomar un matatu». David rió, una risa cálida y genuina. «Amara, he viajado en matatus, nada malo con ellos, pero hoy permíteme darte este pequeño lujo. Además, quiero que llegues a tu escuela con estilo, que todos sepan que Amara Odhiambo es alguien especial». Así que Amara subió a una limusina por primera vez en su vida, junto con la señora Wangari. Mientras el vehículo se alejaba lentamente por las calles estrechas de Kibera, con la multitud despidiéndose y vitoreando, Amara miró por la ventana hacia su vecindario. Vio a los niños jugando, a las mujeres trabajando, a los hombres buscando cualquier oportunidad para ganarse la vida. Vio la lucha, pero también vio la comunidad, el apoyo mutuo, la humanidad que persistía a pesar de todo. Y entendió algo profundo. La riqueza de David podría cambiar su vida materialmente, pero la verdadera riqueza, la bondad, la generosidad, la humanidad, eso ya lo tenía. Eso se lo habían dado su madre y su abuela. Y eso era algo que ninguna circunstancia podría quitarle. Cuando llegaron a la escuela secundaria Ololua, el director y los maestros salieron confundidos al ver la limusina. La maestra Wanjiku, que había enseñado a Amara cuando era niña bajo el árbol de acacia y ahora enseñaba en esta escuela, reconoció inmediatamente a su estudiante. David explicó la situación, presentó el dinero para el examen y luego, ante la sorpresa de todos, hizo un cheque adicional de 500.000 chelines para la escuela para mejorar sus instalaciones y comprar libros y materiales. Amara es una de las estudiantes más brillantes y trabajadoras que he conocido, dijo la maestra Wanjiku, sus ojos brillando de orgullo. A pesar de todo lo que ha enfrentado, nunca ha perdido su determinación ni su amabilidad. Se lo merece todo, esto y más. Esa tarde, cuando David finalmente llevó a Amara y a la señora Wangari de regreso a Kibera, el vecindario entero las esperaba. Habían organizado una celebración improvisada. Alguien había traído una cabra para asar.
Otro había conseguido sodas. Los niños tocaban tambores y las mujeres cantaban. Era una celebración no solo para Amara, sino para todos ellos. Porque en un lugar donde las buenas noticias eran raras, donde la lucha era constante, este momento era una victoria compartida. Era la prueba de que la bondad importaba, que el sacrificio tenía sentido, que los milagros podían suceder. Mientras Amara observaba la celebración, David se acercó a ella una última vez antes de irse. «Una cosa más que quiero que sepas», le dijo. «Todo lo que estoy haciendo por ti no es caridad, es justicia, es reconocimiento de un carácter extraordinario. Tienes un corazón puro, Amara, algo raro en este mundo. Nunca pierdas eso, sin importar cuánto éxito tengas en el futuro». «No lo haré», prometió Amara. «Mi madre y mi abuela me enseñaron bien. Y usted, señor David, me ha enseñado que las promesas se mantienen, que la gratitud es real, que las personas pueden cambiar y crecer». David sonrió y extendió su mano. Amara la estrechó firmemente. «Nos veremos pronto», dijo, «cuando empieces la universidad y durante todo el camino. Eres como una hija para mí ahora, Amara. Estaré aquí para ti, como tú estuviste para mí». Mientras la limusina se alejaba por última vez ese día, desapareciendo entre las calles de Kibera hacia el mundo exterior de torres de oficinas y carreteras pavimentadas, Amara sintió algo que no había sentido en años: paz completa. No porque sus problemas hubieran desaparecido mágicamente, no porque el dinero hubiera solucionado todo, sino porque entendía ahora, más profundamente que nunca, que su vida tenía propósito, que sus luchas no habían sido en vano, que la bondad que había plantado, sin esperar nada a cambio, había crecido en formas que nunca podría haber imaginado. Esa noche, mientras se acostaba en el colchón que compartía con la señora Wangari, pronto tendrían camas propias en su nueva casa. Amara miró las estrellas a través del agujero en el techo y susurró: «Gracias, mamá. Gracias, abuela. Esto es por ustedes. Todo lo que haga de ahora en adelante será por ustedes y por todas las personas que me ayudaron en el camino». Y con ese pensamiento, con el sobre de dinero guardado seguro y la promesa de un futuro brillante delante de ella, Amara Odhiambo durmió mejor de lo que había dormido en años. 10 años después, una mujer joven de 27 años caminaba por los pasillos de la clínica comunitaria Amara de Kibera. Vestía una bata blanca impecable con un estetoscopio alrededor de su cuello, y su placa de identificación decía: «Doctora Amara Odhiambo, MD, directora médica». Era temprano en la mañana, y la clínica ya estaba llena de pacientes esperando ser atendidos. Madres con bebés, ancianos con dolores crónicos, jóvenes con enfermedades que deberían haber sido tratadas hace semanas, pero que solo ahora buscaban atención por falta de recursos. Cada rostro contaba una historia de lucha, pero también de esperanza. Amara saludaba a cada paciente por su nombre mientras pasaba. Esta era su comunidad, su gente. Había regresado exactamente como había prometido. Los años desde aquel día transformador habían sido extraordinarios. Amara había terminado la secundaria con las mejores calificaciones de su escuela, ganando una distinción nacional. Había estudiado medicina en la Universidad de Nairobi, una de las mejores instituciones del país, con todos sus gastos cubiertos por el fondo que David había establecido. Durante sus años universitarios, nunca olvidó de dónde venía. Cada semana regresaba a Kibera para hacer trabajo voluntario, organizando clínicas de salud gratuitas, enseñando a los jóvenes sobre higiene y prevención de enfermedades. La señora Wangari, viviendo ahora en la casa de 3 habitaciones que David había construido, se había convertido en el centro de operaciones para muchas de estas iniciativas comunitarias. David había cumplido cada promesa. Más que eso, se había convertido en una figura paterna para Amara. La había guiado durante la universidad,
presentándola a personas importantes, enseñándole sobre liderazgo y negocios además de medicina. Porque David entendía que para realmente transformar una comunidad no bastaba con ser un buen doctor. También había que saber cómo administrar recursos y construir sistemas sostenibles. Y así, cuando Amara se graduó de medicina, David había propuesto un plan ambicioso: construir una clínica de clase mundial en el corazón de Kibera, que ofreciera atención médica gratuita o de bajo costo a toda la comunidad. Amara sería la directora médica, combinando su expertise médica con su conocimiento profundo de la comunidad. La clínica había abierto 2 años atrás y ya había tratado a más de 20.000 pacientes. Era un edificio moderno de 2 pisos, con equipamiento actualizado, una farmacia subsidiada y un equipo de 20 doctores, enfermeras y trabajadores comunitarios de salud. Pero lo más importante era la filosofía de la clínica. Nadie sería rechazado por falta de dinero. Doctora Amara, llamó una de las enfermeras jóvenes, interrumpiendo sus pensamientos. Su primera paciente de hoy está lista. Es el señor Omondi. Amara sonrió. El señor Omondi, ahora de más de 70 años, venía a la clínica semanalmente para tratamiento de su artritis y revisión de su presión arterial. Era, como él insistía en recordarle a todos, el primer paciente de Amara, como ella le había prometido años atrás. «Buenos días, Bwana Omondi», saludó Amara entrando a la sala de examinación. «¿Cómo están esas rodillas hoy?» El anciano sonrió ampliamente. «Mejor, doctora. Ese medicamento nuevo que me dio la semana pasada está funcionando maravillas. Ahora puedo caminar a mi tienda sin tanto dolor. Mi esposa dice que soy como un joven de 50 otra vez». Amara examinó cuidadosamente al anciano, revisó su presión arterial, ajustó su medicación. Mientras trabajaba, conversaban sobre el vecindario, sobre cómo habían cambiado las cosas. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo Omondi mientras Amara terminaba el examen. «Cuando era joven, si te enfermabas en Kibera, básicamente rezabas para mejorar o te resignabas a morir. No había clínicas, no había doctores que se preocuparan por nosotros. Y ahora mira esto, una clínica completa, con equipamiento moderno, con una doctora brillante que creció aquí mismo, que entiende nuestras vidas. Es como un sueño. Es el sueño de muchas personas hecho realidad», respondió Amara. «No solo mío o del señor David, sino de toda la comunidad. Todos los que apoyaron, que donaron, que se ofrecieron como voluntarios. Esto es de todos». El resto de la mañana pasó en una secuencia de pacientes: una madre preocupada con un bebé con fiebre, un adolescente con una infección que necesitaba antibióticos, una mujer mayor con diabetes que necesitaba ajustar su tratamiento. Cada caso era diferente, pero todos compartían algo. Estos pacientes ahora tenían acceso a atención médica de calidad sin tener que elegir entre tratamiento y comida, entre medicina y alquiler. A mediodía, Amara se tomó un breve descanso en su oficina. En la pared colgaban sus diplomas y certificados, pero también fotos que contaban su historia. Una foto descolorida de su madre y su abuela, una de ella de niña con la maestra Wanjiku bajo el árbol de acacia, una del día de su graduación universitaria con David y sus hijos, y su favorita, una foto de la inauguración de la clínica con toda la comunidad reunida. Mientras comía su almuerzo simple, arroz con frijoles que había traído de casa, hubo un toque en la puerta. «Adelante», dijo Amara. La puerta se abrió para revelar a David Mwangi, ahora de 55 años, con más canas, pero aún enérgico y radiante de salud. Con él venía un joven de unos 19 años, alto y delgado, con una mochila sobre el hombro. «Dorata Odiambo», dijo David formalmente, aunque sus ojos brillaban con calidez. «Espero no interrumpir. Quiero presentarte a alguien». Amara se puso de pie, intrigada. «Por supuesto. ¿Quién es tu acompañante?» El joven dio un paso adelante, extendiendo su mano tímidamente.
Doctora, mi nombre es James Wangari. Creo que usted me salvó la vida cuando era niño. Amara miró más de cerca y entonces lo recordó. El pequeño James, el hijo menor de la señora Wangari, el niño para quien había dado sus últimos 150 chelines hace años, retrasando su capacidad de pagar su examen. James, dijo sonriendo ampliamente, mírate, ya eres un hombre. ¿Cómo está tu madre? Bien, doctora. De hecho, ella está afuera esperando para verla también. Pero primero quería agradecerle personalmente. Sé lo que hizo usted por mí aquel día. Mi madre me lo contó. Usted necesitaba ese dinero para su examen, pero lo usó para llevarme a la clínica. James hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose. Doctora, los médicos de la clínica dijeron que si hubiera llegado unas horas más tarde, podría haber muerto de deshidratación. Usted no solo me dio ese dinero, me dio mi vida. James, no tienes que agradecerme, dijo Amara suavemente. Hiciste exactamente lo que cualquier persona decente habría hecho. Pero no todo el mundo lo habría hecho, interrumpió David. Y eso es exactamente lo que le he estado diciendo a James. Él ha venido a verme con una propuesta y creo que te va a gustar. James asintió, recobrando su compostura. Doctora, acabo de terminar la secundaria. Obtuve buenas calificaciones. Y quiero estudiar medicina, como usted. Quiero ser doctor, regresar aquí y ayudar a mi comunidad como usted lo hace. El señor Mwangi dice que su fundación puede ayudarme con los costos, pero antes de aceptar, quería preguntarle, ¿podría ser su mentora? Enseñarme no solo sobre medicina, sino sobre cómo realmente servir a la gente. Amara sintió que su corazón se expandía. Miró a James. Vio en él al joven estudiante que ella había sido una vez, lleno de sueños y determinación, a pesar de las circunstancias difíciles. James, sería un honor absoluto ser tu mentora. Y más que eso, te ofrezco un trabajo de medio tiempo aquí en la clínica mientras estudias. Puedes aprender en el terreno, ver casos reales, entender lo que significa ser un médico en una comunidad como esta. James no pudo contener su alegría. Se adelantó y abrazó a Amara espontáneamente. Gracias, doctora. No la decepcionaré. Se lo prometo. En ese momento, la señora Wangari entró a la oficina, sus ojos ya llorosos. Amara, mi niña, dijo. ¿Es verdad? ¿Realmente ayudarás a mi James a convertirse en doctor? Amara abrazó a la mujer que había sido como una segunda madre para ella. Por supuesto, mamá Wangari. Usted me dio un hogar cuando no tenía nada. Me cuidó como a su propia hija. Esto es lo menos que puedo hacer. Los cuatro se sentaron entonces y durante la siguiente hora hablaron sobre el futuro de James, sobre el proceso de solicitud universitaria, sobre lo que significaba comprometerse con la medicina. Cuando finalmente se fueron, Amara se quedó sola en su oficina por un momento, reflexionando sobre el círculo completo de su historia. Había comenzado con ella compartiendo su almuerzo con un extraño. Ese acto había sido devuelto 1000 veces por David. Y ahora, su acto de bondad hacia James, años atrás, estaba inspirando a otra generación a servir. Era un patrón hermoso, pensó. La bondad, creando más bondad, extendiéndose como ondas en un estanque. Esa tarde, Amara tenía una cita especial. Una vez al mes, visitaba las escuelas locales para dar charlas a los estudiantes sobre salud, educación y la importancia de perseverar a pesar de las dificultades. Hoy estaba yendo a su antigua escuela, donde la maestra Wanjiku, ahora directora, había organizado una asamblea especial. Más de 200 estudiantes se sentaron en el patio bajo el mismo árbol de acacia, donde Amara había aprendido sus primeras lecciones. Amara se paró frente a ellos, viendo sus rostros jóvenes, algunos esperanzados, otros ya cansados por las realidades de sus vidas. Vio su propio pasado reflejado en ellos. «Buenos días, estudiantes», comenzó. «Mi nombre es doctora Amara Odhiambo,
y crecí aquí, en Kibera, exactamente como ustedes. Les contó su historia. La pérdida de su padre, la lucha de su madre, la muerte que la dejó huérfana. Les habló de pasar hambre, de no tener dinero para sus tarifas escolares, de trabajar largas horas solo para sobrevivir. Pero, continuó, también tuve bendiciones. Tuve una madre y una abuela que me enseñaron sobre bondad y perseverancia. Tuve vecinos como la señora Wangari que me dieron un hogar. Tuve maestros como la directora Wanjiku que creyeron en mí. Y tuve un simple momento de compartir mi almuerzo con alguien que lo necesitaba, que cambió el curso de mi vida. Les contó sobre David, sobre cómo ese acto de bondad había regresado a ella de maneras inimaginables. Pero quiero que entiendan algo crucial, dijo, su voz firme. No compartí mi almuerzo esperando ser recompensada. No ayudé al pequeño James pensando en lo que obtendría a cambio. Hice esas cosas porque eran correctas, porque es lo que se hace cuando ves a alguien en necesidad y tienes la capacidad de ayudar, sin importar cuán pequeña sea tu capacidad. Amara miró alrededor del grupo, asegurándose de hacer contacto visual con tantos estudiantes como fuera posible. Algunos de ustedes me verán y pensarán, bueno, ella tuvo suerte, encontró a un hombre rico que la ayudó. Y sí, tuve suerte en ese sentido, pero la suerte favoreció un carácter que ya estaba formado. Mi éxito no comenzó el día que David regresó en su limusina. Comenzó años antes, con las lecciones que aprendí de mi familia sobre bondad, trabajo duro y nunca rendirse. Hizo una pausa para que esas palabras calaran. Cada uno de ustedes enfrenta desafíos. Algunos tienen hambre, algunos no tienen dinero para libros o uniformes, algunos tienen familiares enfermos en casa. Estos son problemas reales y difíciles, y no los estoy minimizando. Pero quiero que sepan, su situación actual no define su futuro, su carácter sí. Una niña pequeña en la primera fila levantó su mano tímidamente. Doctora, ¿qué pasa si somos buenos y amables, pero nunca viene nadie con una limusina para ayudarnos? ¿Qué pasa si simplemente seguimos siendo pobres? Era una pregunta honesta y desgarradora. Amara se arrodilló para estar a la altura de la niña. Esa es una excelente pregunta. Y voy a ser honesta contigo. Es posible que nadie venga en una limusina. Es posible que tu camino sea más difícil que el mío fue. Pero aquí está lo que sé con certeza. Ser una persona buena, bondadosa y trabajadora te hace rica en las formas que realmente importan. Te da paz interior, te da relaciones genuinas, te da el respeto de tu comunidad. Y esas cosas, créeme, son más valiosas que cualquier cantidad de dinero. Se puso de pie nuevamente, dirigiéndose a todo el grupo. Además, incluso si nunca reciben una gran ayuda externa, su bondad y trabajo duro les abrirán puertas. Los maestros notarán su dedicación y les darán oportunidades. Los vecinos les ayudarán cuando puedan. Las pequeñas oportunidades llevarán a más grandes. Puede ser lento, puede ser difícil, pero el progreso es posible. Pasó la siguiente hora respondiendo preguntas, compartiendo consejos prácticos sobre estudio, salud y perseverancia. Cuando la sesión terminó, docenas de estudiantes la rodearon, queriendo estrechar su mano, pedirle autógrafos, contarle sus propios sueños. Una adolescente se acercó, sus ojos serios. Doctora, yo también quiero ser doctora algún día. Pero mi familia es muy pobre, ni siquiera sé si podré terminar la secundaria. ¿Qué debo hacer? Amara tomó las manos de la chica entre las suyas. ¿Cómo te llamas? Sawadi, doctora. Sawadi, escúchame. Estudia lo más duro que puedas. Busca a maestros como la directora Wanjiku que puedan ayudarte a encontrar becas y ven a la clínica la próxima semana. Tenemos un programa de mentores para jóvenes interesados en medicina. Te incluiremos en él. No puedo prometerte que será fácil, pero te prometo que haremos todo lo posible para ayudarte. Los ojos de Sawadi se llenaron de lágrimas de gratitud.
Esa noche, al regresar a su casa, una casa modesta pero cómoda que había comprado cerca de la clínica, Amara se sentó en su pequeño balcón, mirando hacia Kibera. Las luces parpadeantes de las miles de hogares creaban un tapiz de estrellas terrestres que rivalizaba con el cielo nocturno. Su teléfono sonó. Era David. Amara, solo quería decirte que estuve pensando en ti hoy, en cómo todo ha evolucionado desde aquel día hace 15 años. ¿Tienes idea del impacto que has tenido? David, No, déjame terminar. La clínica ha tratado a más de 20.000 pacientes. Esos pacientes son madres, padres, trabajadores que ahora pueden mantener a sus familias porque recibieron tratamiento a tiempo. Son niños que crecerán saludables. Cada uno de esos pacientes tiene una familia, amigos, una comunidad. El efecto multiplicador es incalculable. David continuó. Y luego está el programa de mentores. Has inspirado a docenas de jóvenes a entrar en medicina o profesiones de ayuda. James es solo uno de ellos. Estos jóvenes cambiarán miles de vidas más. Y eso sin contar las charlas que das, las políticas de salud en las que asesoras, el ejemplo que estableces. David, tú hiciste todo esto posible, protestó Amara. No, dijo David firmemente. Yo proporcioné recursos, pero tú proporcionaste algo que ninguna cantidad de dinero puede comprar. Compasión genuina, dedicación inquebrantable y un ejemplo viviente de cómo la bondad puede transformar vidas. Yo solo construí el edificio, Amara. Tú eres el alma de todo esto. Después de colgar, Amara permaneció en su balcón por un largo rato. Pensó en su viaje, en todos los que habían contribuido a él, su madre trabajando hasta el agotamiento para darle oportunidades, su abuela enseñándole valores fundamentales, la señora Wangari dándole un hogar, David dándole oportunidades, la maestra Wanjiku creyendo en ella, el señor Omondi ofreciendo ayuda cuando podía. Y pensó en todas las personas que ahora estaba ayudando, creando sus propias ondas de bondad en el mundo. Era, entendió, un hermoso ciclo. No uno que ella había creado sola, sino uno en el que había participado, uno que ahora estaba activamente perpetuando. 2 semanas después, Amara organizó un evento especial en la clínica. Una celebración del 5º aniversario de la muerte de su madre. No era una celebración triste, sino una conmemoración alegre de la vida de Grace Odhiambo y su legado. Toda la comunidad fue invitada. Hubo comida, música, testimonios de personas cuyas vidas Grace había tocado durante su tiempo como trabajadora doméstica, siempre dispuesta a ayudar a pesar de tener tan poco. David dio un discurso, hablando sobre cómo nunca conoció a Grace, pero cómo veía su espíritu vivir en Amara cada día. La señora Wangari compartió historias de su amistad con Grace, de cómo se apoyaban mutuamente en tiempos difíciles. Y Amara finalmente se paró frente a la multitud, con lágrimas en los ojos, pero sonriendo. Mi madre fue una de las personas más pobres de Kibera en términos materiales, dijo. Trabajó duro toda su vida y nunca tuvo mucho para mostrar por ello. Cuando murió, no dejó dinero ni propiedades, nada tangible. Hizo una pausa, mirando alrededor del grupo reunido. Pero dejó algo mucho más valioso. Me dejó valores. Me enseñó que tu riqueza se mide no por lo que tienes, sino por lo que das. Que el verdadero éxito no es cuánto ganas, sino cuántas vidas tocas positivamente. Que la bondad nunca es un desperdicio, incluso cuando no ves retorno inmediato. Amara sacó un pañuelo y se secó los ojos. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, se lo debo a mi madre y a mi abuela. Se lo debo a esta comunidad que me crió, y se lo debo a todas las personas que mostraron bondad cuando no tenían obligación de hacerlo. Miró directamente a David, luego a la señora Wangari, luego al señor Omondi. Mi promesa a mi madre y a todos ustedes es que nunca dejaré de devolver esa bondad. Esta clínica es solo el comienzo. Hay tanto más que podemos hacer juntos,
para hacer de Kibera y de todo Nairobi un lugar mejor. La multitud aplaudió, muchos llorando, todos sintiendo el peso de ese momento. Después del evento, mientras ayudaba a limpiar, Amara encontró a Sawadi, la joven que había expresado su deseo de convertirse en doctora, ayudando entusiastamente. «Sawadi, ¿qué haces aquí? Pensé que te habías ido con los demás». La chica sonrió tímidamente. «Doctora, quiero aprender todo lo que pueda de usted, así que pensé, ¿por qué no empezar ayudando? Aunque sea solo limpiando, estoy en el lugar correcto, aprendiendo observando». Amara sintió una punzada de reconocimiento. Eso era exactamente lo que ella habría hecho a esa edad. «Ven», dijo, poniendo su brazo alrededor de los hombros de Sawadi. «Dejemos la limpieza para después. Quiero mostrarte algo». La llevó a su oficina y abrió un cajón especial de su escritorio. De él sacó aquel viejo recipiente de plástico, ahora amarillento con la edad, el mismo en el que su madre había empacado su almuerzo tantos años atrás, el mismo del que había compartido con David. «Este recipiente», dijo Amara, «es mi posesión más preciada. No vale nada en términos monetarios, pero para mí es invaluable. Representa el día que cambió mi vida, no porque alguien me ayudara, sino porque yo elegí ayudar a alguien más». Le contó a Sawadi toda la historia con más detalle, incluyendo las partes dolorosas, las luchas, las dudas. «Te estoy contando esto», concluyó Amara, «porque quiero que entiendas algo fundamental. No estoy ayudándote porque me lo debes. No espero que me lo devuelvas. Te estoy ayudando porque alguien me ayudó a mí y porque eso es lo que hacemos los unos por los otros. La única manera en que puedes pagarme es siendo una doctora excepcional algún día y luego ayudando a la siguiente generación, así como yo te estoy ayudando ahora». Sawadi escuchó con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra. «Lo entiendo, doctora, y lo haré, lo prometo». «Bien», dijo Amara sonriendo. «Ahora empecemos tu educación médica de inmediato. ¿Quieres aprender cómo tomar la presión arterial correctamente?» Y así, en una pequeña oficina en una clínica en Kibera, otra semilla fue plantada, otra historia comenzó, otro eslabón se agregó a la cadena interminable de bondad. Los años continuaron pasando. Amara se convirtió en una figura nacional en salud pública, advogando por mejores sistemas de salud para comunidades marginadas. David expandió sus programas filantrópicos, siempre con Amara como su consejera de confianza. James se graduó de la escuela de medicina y regresó a la clínica como un doctor talentoso y compasivo. Sawadi estaba en su tercer año de estudios médicos, destacándose como Amara lo había hecho. Y cada año, el segundo martes de octubre, el aniversario del día en que Amara compartió su almuerzo con David, se celebraba en Kibera como el Día de la Bondad. Era un día donde todos eran alentados a realizar actos de bondad para extraños, a compartir lo que tenían con los que menos tenían, a recordar que la humanidad prospera cuando nos cuidamos los unos a los otros. En uno de estos días, 15 años después de aquel primer encuentro, Amara y David estaban juntos en el escenario central de Kibera, ahora transformado con mejores caminos, mejor infraestructura, pero manteniendo su carácter comunitario fuerte. ¿Alguna vez imaginaste, preguntó David, que aquel día llegaríamos a esto? Amara negó con la cabeza sonriendo. Cuando era niña, solo sabía que alguien necesitaba ayuda y yo podía ayudar. No imaginé limusinas o clínicas o nada de esto. Exactamente, dijo David, y eso es lo hermoso. Hiciste lo correcto sin agenda, sin expectativas. Y mira lo que creció de eso. Amara miró a la multitud reunida. Miles de personas, jóvenes y viejos, ricos y pobres, todos unidos en este día especial. ¿Sabes?, dijo pensativamente. Cuando mi abuela me contaba historias, siempre terminaba diciendo: Amara, las cosas más grandes comienzan con los actos más pequeños.
Nunca entendí completamente lo que quería decir hasta ahora. Señaló a la multitud. Todos estos programas, todos estos doctores, todas estas vidas tocadas, todo comenzó con un recipiente de ugali y sukuma wiki, con una niña de 12 años que no podía ignorar el sufrimiento humano, con un hombre que no olvidó una bondad cuando todo en su vida le decía que lo olvidara. David asintió, sus ojos brillando. Y ahora, multiplicado por todos aquellos que hemos inspirado, que han hecho sus propios actos de bondad, cada uno creando sus propias ondas. El impacto es literalmente incalculable. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Amara pensó en su madre y su abuela. En algún lugar mirando, esperaba, con orgullo. Pensó en todos los que la habían ayudado en su camino. Y pensó en todos aquellos a quienes ella había ayudado, que ahora estaban ayudando a otros. Entendió finalmente, el verdadero significado del legado. No se trataba de dinero o monumentos o incluso edificios con tu nombre en ellos. Se trataba de las vidas que tocabas, los valores que transmitías, el ciclo interminable de bondad que participabas en crear. Esa noche, de vuelta en su casa, Amara escribió en su diario algo que hacía cada noche antes de dormir. Hoy, en el Día de la Bondad, fui testigo de más de 1000 actos de bondad reportados en nuestra comunidad. 1000 semillas plantadas. ¿Cuántas de ellas crecerán en historias como la mía? No todas, quizás, pero no importa, porque cada acto de bondad tiene valor, sin importar el resultado. Cada vez que elegimos ayudar en lugar de ignorar, compartir en lugar de acaparar, amar en lugar de ser indiferentes, estamos haciendo que el mundo sea mejor. Mi madre tenía razón, mi abuela tenía razón, David tenía razón. La verdadera riqueza no está en lo que guardas para ti, sino en lo que compartes cuando tú mismo tienes poco. Y si pudiera volver a aquel día, hace 15 años, cuando era una niña hambrienta con un recipiente de comida y la decisión de compartirlo con un extraño necesitado, no cambiaría nada, porque ese fue el día que aprendí la lección más importante de mi vida, que la bondad, la verdadera bondad, no pregunta ¿qué obtengo yo?, sino simplemente ¿qué puedo dar? Y esa lección, ese simple principio, ha sido la base de todo lo que ha venido después. Gracias, mamá. Gracias, abuela. Y gracias, señor David, por probarme que las promesas se mantienen y que la bondad importa. Ahora es mi turno de continuar el ciclo de ser para otros lo que tantos fueron para mí. Porque así es como cambiamos el mundo. Un acto de bondad a la vez, un corazón a la vez, una vida a la vez. Amara cerró su diario. Miró una última vez la foto de su madre en la mesita de noche, apagó la luz y se durmió con paz en su corazón, sabiendo que había vivido ese día y cada día antes de él, de una manera que honraba a aquellos que la habían criado para ser quien era. Y en algún lugar de Kibera, en la oscuridad de la noche, innumerables historias de bondad estaban siendo escritas, cada una única, cada una especial, todas parte del mismo tapiz hermoso de humanidad que Amara había ayudado a tejer. Porque la bondad, como descubrió Amara hace tanto tiempo, nunca se desperdicia. Puede que tome años, puede que tome formas inesperadas, pero siempre, siempre regresa. Y cuando lo hace, transforma no solo al que la recibe, sino también al que la da, y a todos aquellos que son testigos de ella. Ese era el verdadero milagro, no la limusina, no el dinero, no la clínica. El verdadero milagro era cómo un simple acto de compartir almuerzo había demostrado que la esperanza, la bondad y la humanidad podían prosperar incluso en los lugares más difíciles. Y ese milagro continuaba día tras día, corazón tras corazón, vida tras vida. Porque así es como cambiamos el mundo.